Bien, esta es la primera evaluación. Entonces, lo que se pedía era el dimensionamiento de las vigas, ¿no? O sea, por simetría dimensionaban una viga y ya estaba dimensionada las vigas de la estructura. Em, a ver, para ubicarnos de nuevo, se tiene que diseñar una estructura para un tanque elevado de almacenamiento y distribución de agua como ¿no? A ver, vamos a silenciar a sus compañeros. Ahora sí. Bien, estaba haciendo como se muestra en la figura. Entonces tenemos una estructura compuesta por marcos, por pórticos de un solo tramo, de un solo nivel, eh, de 4 metros de lado de la losa de hormigón armado, losa maciza de un espesor de 10 centímetros, de lados iguales, ¿no? De 4 metros apoyadas sobre vigas. La carga permanente nos indica que es más el tanque y sus accesorios, es igual a 2 kilonewtons. La capacidad del tanque es igual al RU de cada estudiante, que va a estar expresado en newtons, ¿no? Bien. Entonces ahí tenemos lo que son los datos de las cargas. Dimensionar las vigas a flexión considerando a efectos de cálculo como doblemente empotrada. ¿Ya? Esto por una razón de facilitarles el encontrar los momentos para el dimensionamiento. En realidad, si uno hace el análisis estructural de todo este marco, ¿no? Va a tener una estructura interminada. Tenemos empotramiento en sus bases, ¿no? Y un nudo, perdón, empotramiento en sus bases donde tenemos 6 incógnitas. Entonces, con las ecuaciones de equilibrio tendríamos tres incógnitas o de grado 3. Entonces, para facilitar el proceso para encontrar los momentos, lo que se ha indicado es que consideren como doblemente empotrada. Repito, eso no sucede en realidad, ¿no? El comportamiento es diferente. Ya vamos a explicar un poquito más adelante. Hay algunos estudiantes que han... no, esa sí en la segunda evaluación, ¿no? En la primera evaluación simplemente se tenía ese dato, no se tenía alturas de las columnas. Bien. También nos da, y para considerar la longitud del cálculo de la viga, para no complicarse la longitud entre ejes, determinar ejes de columnas, se dice que se debe considerar de la longitud de la viga igual al ancho de la losa, directamente, ¿no? Empleando un hormigón armado de 25 newton milímetros cuadrados, de una consistencia plástica, de un tamaño máximo de 19 milímetros, y que va a estar con un grado 2A de exposición. La vida útil de 50 años y considerar un cemento tipo 1P30, ¿no? Acero B400S, según las disposiciones de la instrucción española. Bien. Vamos a hacer un análisis primero de las cargas, ¿no? De las cargas que tenemos que aplicar. Vamos a abrir aquí un Paint. Tenemos como cargas permanentes el peso propio de la losa, ¿no? 1. Y el peso propio de la losa vamos a obtenerlo por sus dimensiones. Tenemos sus lados de 4 metros, un espesor de losa de 10 centímetros. Y conocemos que
que el peso específico del hormigón armado se lo puede tomar como 25 kilonewtons, a partir del cual nosotros podemos determinar el peso de la losa, ¿no? El peso propio de la losa. Tenemos, ¿qué más? La carga permanente, el peso del tanque, más accesorios, ¿no? Más accesorios. ¿Y qué otra carga permanente más tenemos? El peso propio de la viga, ¿no? A tener una mayor exactitud en el proceso de cálculo, nosotros podemos predimensionar la viga. Ahí para valores están comprendidos entre L sobre 15 y L sobre 12, ¿no? Podemos tomar una viga simplemente apoyada una longitud de L sobre 12 y tenerla al peralte y asumir una base. ¿Qué más de cargas permanentes? Nada más, ¿no? El peso del tanque más sus accesorios, el peso propio de la losa y el peso de la viga. ¿Qué más tenemos de cargas? Por otra parte tenemos ahí. Las cargas de uso. Tendremos el peso del agua. Y eso está en retorno. El peso del agua que habíamos indicado que es el RU de cada estudiante, ¿no? ¿Qué otro dato de carga tenemos? Hay que considerar una sobrecarga de mantenimiento o no. Sí, Bien. Entonces, estas serían nuestras cargas que tenemos que considerar para determinar el valor Inge, se de escucha con eco. Por favor, Juan Fernández, que apague su micrófono. A ver, ahora sí. Sí, ¿no? Ese era el problema. Bien. Para que pueda revisar con los exámenes, yo me he generado una planilla Excel. ¿Están viendo la planilla Excel? Sí, se ve. Ya. Entonces aquí tengo como dato el RU de cada estudiante, ¿no? Esto está en Newton y lo llevo a kilonewton, lo divido entre 1000. Tengo la losa, las dimensiones, en el lado X 4 metros, en el lado Y 4 metros, el espesor 10 centímetros, ¿no? Nos da un volumen de losa que es el producto de esto. Y el peso total de la losa, que sería 25 por el volumen, nos da el peso total de la losa. ¿Por qué estoy considerando el peso total de la losa? Como la estructura es simétrica, ¿cuánto va a ser de carga a cada viga de la estructura que va a soportar? Dividido entre 4. Entre 4, ¿no? O sea, he visto que muchos han comenzado a resolver mediante Caserny la losa, ¿no? Ya, podían haber hecho de esa manera,
para determinar las cargas, pero era un camino más largo. ¿No ve? Yo no les he pedido aquí que ustedes dimensionen o calculen mediante Caserme. O sea, les he dado libre ahí, ¿no? Para que puedan definir cómo calcular. Pero como la estructura es simétrica, eh, cuando se suba a hacer el mantenimiento en la estructura, los que van a hacer el mantenimiento van a estar sobre los lados de la viga. Entonces, puedo considerar que la carga se va a distribuir simétricamente a cada lado. Por lo tanto, determino la carga total, lo divido entre 4 y tengo la carga para cada viga, ¿no? ¿Está correcto este razonamiento? Entonces, de esta manera, lo que hago es determinar el peso de la losa total, 40 kilonewtons, y el peso de losa por viga va a ser 10 kilonewtons. ¿No ve? Si ese peso de la losa lo divido entre los 4 metros, ya porque va a ser una carga distribuida, no va a haber una carga puntual, ¿no? Sobre la viga. Entonces, tengo el peso propio de la losa, que viene a ser el peso total en la viga dividido entre los 4 metros, me da la carga del peso de la losa sobre la viga. No me interesa el momento en la losa, porque si la losa está apoyada en las vigas, voy a tener un momento positivo simplemente en la losa, y en los apoyos voy a tener las reacciones, ¿no? Entonces el camino más corto era determinar directamente el peso total dividido entre 4. La carga del tanque más accesorios, que era otra carga permanente, es 2 kilonewtons. Si esos 2 kilonewtons, ¿no ve? Determino su carga sobre toda la losa y sobre cada viga, voy a tener la fracción de esa carga sobre esta viga. El peso propio de la viga. Entonces ya les he dicho que nosotros se asume una dimensión, ¿no? En este caso 25 por 35. Estoy asumiendo haciendo un predimensionamiento, lo cual nos da el valor de la carga, ¿no? Aquí 35 por 25. Perfecto. Entonces, vamos a analizar las cargas de uso. Las cargas de uso, igual, aquí tengo, si ustedes hacen el seguimiento, la carga total es esto, 106.54 kilonewtons. Lo divido entre 4, va a ser la carga sobre cada viga. Y dividido, ¿no?, entre la longitud de la viga, voy a tener una carga uniformemente distribuida. Esa vendría a ser mi carga Q sub 1. Y la carga Q sub 2, que es la de mantenimiento, según la tabla, y eso lo pueden ver ustedes aquí, bueno, no está la tabla esa de Jiménez Montoya, o del documento base de edificaciones de la norma española. Tenemos 1 kilonewton, ya, en terrazas no accesibles. Esto pertenece a una terraza no accesible, solo para mantenimiento. Entonces tengo esta carga de uso de 1 kilonewton por metro cuadrado. Pero el mantenimiento lo va a realizar por los lados. Entonces, si considero 1 metro, voy a tener una carga uniformemente distribuida de 1 kilonewton por metro sobre la viga. Entonces ahí tengo todos mis valores de las cargas, ¿no? Esto que se mantiene constante, la carga permanente no va a variar. El peso de la losa, los accesorios, el peso de la viga. Esto puede variar según las dimensiones que cada uno haya tomado. Va a variar ahí. Y en cuanto a las cargas de uso, pues va a variar la carga del peso del tanque, porque si cambio el RU, por decirle 98, 562, ya.
Y ahí tengo automáticamente que me varía. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bien. Ahora sí. Entonces tengo un valor total de la carga permanente. Y tengo ahora aquí las dos sobrecargas, ¿no? Y según, aquí ustedes pueden ver en situación persistente o transitoria, las hipótesis de cargas, tengo que aplicar esta. Como tengo dos cargas de uso, tengo la Q sub 1 y la Q sub 2, pues aquí fácilmente puedo ver cuál es la predominante, ¿no? La Q sub 1 va a ser el peso del agua. Hay algunos que han considerado el peso del agua como una carga permanente. Si ustedes ven la definición de sobrecargas de uso, la sobrecarga de uso es sobrecarga de uso de un elemento resistente. En un elemento resistente es el peso de todos los objetos que pueden gravitar sobre él por razones de su uso. Personas, muebles, instalaciones amóviles, materias almacenadas, vehículos, etc. Entonces el agua lo puedo considerar como materia almacenada. Aparte que no es de carácter fijo, ¿no? Esta carga. Esto puede oscilar, puede estar el tanque vacío, puede estar a la mitad, según el uso que se tenga. Entonces, por eso se la considera como una carga de uso y no como carga permanente. Eso es para los que han considerado como carga permanente y aquí lo he resaltado, ¿no? Bien. Entonces, aquí me dice que tengo que aplicar el coeficiente de mayoración de cargas permanentes a la carga predominante, más la sumatoria de las cargas concomitantes. Acciones variables con sus valores representativos de combinación, que sería el psi sub 0 por el valor de la carga de uso. Entonces tengo que determinar el valor de psi sub 0. Según el Código Técnico de Edificación de la norma española, estos son los valores correspondientes a los valores de combinación para aplicarlos al valor característico de la carga. Entonces, aquí tenemos cubiertas transitables, dice 1, según el uso de los ambientes al cual comunica. Y para cubiertas únicamente accesibles para mantenimiento, el valor es 0, el psi sub 0, el 1 y el 2 igual es 0. Entonces, ¿eso qué va a generar? Pues que no se tome en cuenta el valor en la combinación de la carga de mantenimiento, ¿no? O si nosotros tomamos la Q sub 2 como la carga predominante, va a ser un valor de carga menor en el diseño, ¿no? Que es algo ilógico. Entonces, el valor, aquí están los coeficientes de mayoración de la carga permanente, de la carga variable, y el valor del psi sub 0 según la norma española. En la anterior edición se tenía que para este mismo caso ese valor valía 0,7, ¿no? Pero esto ya no está en vigencia, yo le he puesto aquí, porque en la diapositiva cuando estaba explicando les he mostrado las diferencias que había, ¿no? Entre la anterior versión y por eso es bueno estar siempre tomando como referencia la última, porque hay cosas que varían y cambian. Entonces, le he puesto aquí de referencia simplemente el valor del psi sub 0 de la anterior versión de la norma española, ¿no? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Continuamos entonces. Entonces el valor, considerando aquí lo que dice la última edición de la norma española, el psi sub 0, es 0. Entonces este término va a ser 0. Y nos va a quedar el valor de la carga, el valor de la carga permanente por el coeficiente de mayoración de la carga, más el valor de la carga de uso, que está aquí, 1, por el coeficiente de mayoración. Y más está el coeficiente psi sub 0, que es 0, por el valor de la carga Q sub 2. Con lo cual, nosotros obtenemos este valor, que es la carga mayorada en la viga.
Como consideramos una viga doblemente empotrada para efectos de cálculo, está aquí en las tablitas que están en el Borja Barona. Aquí tenemos los valores, ¿no? Directamente de qué nos interesa. El momento, los momentos, ¿no? Cortante no nos interesa porque el examen no contemplaba el diseño a corte, en este caso. Entonces tengo el valor de los momentos flectores, el momento A y el momento B, ¿no? Aquí en los extremos, es Q por L al cuadrado sobre 12. Y el momento máximo positivo, está aquí, el momento máximo va a ser Q por L al cuadrado sobre 24, ¿no? ¿Cuánto va a ser X cuando X valga L medios, ¿no? Si nosotros reemplazamos aquí X L medio, vamos a obtener este valor. Muchos en el dimensionamiento han visto aquí momento máximo y ese es el valor que han tomado para dimensionar la sección. Cuando en realidad aquí dice el momento máximo para el tramo positivo, que están viendo ustedes aquí abajo, en la imagen corresponde a este valor. Y el valor máximo, un valor de diseño, el mayor iba a ser aquí en los extremos, en los empotramientos, ¿no? Porque ahí tenemos el valor Q por L al cuadrado sobre 12. Esa aclaración también para muchos que han tomado este valor del momento máximo como el de dimensionamiento. Y no era así, tenían que tomar este. Bueno. De todas maneras, si es que yo he dicho, algún estudiante quizás ha tomado los valores de la diapositiva, aquí he calculado el valor considerando el psi sub 0 como 0,7 y no 0 como dispone actualmente, en el sentido de que, bueno, hasta en la diapositiva quizás se han confundido, han tomado esos valores de la tabla y han hecho el cálculo. Entonces yo lo he calculado y aquí está con otro color para considerarles igual en su desarrollo, ¿no? Si es que hayan hecho de esa manera. Pero, repito, el valor correcto es considerar 0, con lo cual no se toma en cuenta en el cálculo. ¿Y esto en razón de qué? A ver, para explicar un poquito. Si ustedes ven el valor de la carga, que es la predominante, que es mayor incluso que la carga permanente, ¿no? Es la sobrecarga de uso, es 6.16 a 481 es mayor, ¿no? Aquí esto era antes 106, si no me equivoco, 500. Bueno, eso va a variar, es para cada uno varía. Este valor lo estamos mayorando por 1.5. Y este valor, al ser pequeño, multiplicarlo por 0,7. Entonces es como que sobredimensionar, por decirles, ¿no? La estructura, porque al mayorar las cargas de la predominante, pues estamos cubriendo ya por lejos el valor de la carga de mantenimiento. ¿Cuánto suben a hacer un mantenimiento de un tanque elevado? ¿Suben 5 o 6 personas? Simplemente uno, ¿no? A veces está mal el flotador, hay que arreglar unos accesorios, subir o bajar las llaves, cambiar algo, y no se requiere más, ¿no? Y si por decirles el día de mañana quieren cambiar ese tanque elevado, ¿no? El día de mañana quieren cambiar esto, pues lo vacían, el tanque va a estar vacío. Y la carga de mantenimiento, aunque suban 4 o 5 personas, no va a ser lo que pesa el tanque cuando esté lleno, ¿no? ¿Se entiende en ese sentido, no? Ingeniero. Más que todo es eso, ¿no? Lo que nos dice que el psi sub 0 es 0, ya no lo toma en cuenta al sumar la carga de mantenimiento en encontrar la carga de diseño. Bien, entonces aplicando esto, los momentos, considerándolos como doblemente empotradas, pues tengo los momentos que está Q por L, y si ustedes ven la fórmula, es el valor de diseño de la carga por la longitud, que es 4 metros elevado al cuadrado sobre 12. Y para el momento máximo positivo es Q por L al cuadrado sobre 24. Y ahí tengo los momentos de diseño. Hasta aquí
era el cálculo del valor de las cargas y de los momentos. Si ustedes se han dado cuenta, es calcular un volumen, multiplicar por su peso específico y dividirlo entre 4, ¿no? Los que han hecho aplicando Caserny, calculando reacciones, se han ido por el camino largo, ¿no? Se han ido por el camino largo y lógicamente muchos ni han llegado a determinar el valor de la carga. Otros estaban queriendo calcular los valores de los momentos, han llegado a calcular los valores de los momentos. Y muchos han hecho también de esta manera, ¿no? Hecho de esta manera, pero al considerar las cargas han considerado mal. Como les he dicho, he visto varios que han considerado la carga de uso, o sea, el peso del agua, lo han tomado como carga permanente. Y eso hace variar totalmente el cálculo, ¿no? Hay algunos compañeros que tienen buena nota, ¿no? Que han aprobado el examen con algunos detallitos, casi lo completan al 100%. Miren, en esta parte del análisis de cargas, yo creo que está claro, ¿no? Pasamos a determinar ya el dimensionamiento. Y aquí les he puesto la tabla de recubrimientos mínimos según la norma española, que está en función a ¿qué? Al tipo de cemento. En primer lugar, al clase de exposición, ¿no? Fundamental. De ahí al tipo de cemento que se emplea, a la resistencia del diseño y a la vida útil del proyecto. Entonces, nosotros tenemos como dato un hormigón de 25 newtons en clase de exposición 2A y una vida útil de 50 años. Entonces, clase de exposición 2A. El cemento 1P30 corresponde al cemento 1 o corresponde a otro tipo de cementos. ¿Qué tipo de cemento es el CEM 1 según la norma española? Ese cemento Portland, igual que el cemento tipo 1 de la norma boliviana. Y el cemento con adiciones, que es el 1P que tenemos nosotros, corresponde a otro tipo de cementos, ¿no? La resistencia es mayor a 25 o mayor o igual a 25 megapascales y menor a 40. Nosotros tenemos una resistencia de 25, cae en este campo, y en la vida útil de 50 años tengo un recubrimiento mínimo de 20 milímetros. Muchos han tomado el recubrimiento mínimo de 15 milímetros, o sea, se han ido aquí al cemento 1, y no estamos usando el cemento tipo 1. ¿Alguna pregunta? Bien, continuamos entonces, ¿no? Y para el cálculo del recubrimiento mecánico, ustedes tienen aquí lo que nos indica la norma española. Es igual al recubrimiento nominal más el diámetro de la armadura transversal más la mitad del diámetro de la armadura principal. Y el diámetro nominal es igual al recubrimiento mínimo más un delta R que se toma 10 milímetros para una condición de control normal. Y si se tiene un control intensivo, se puede bajar a 5 milímetros. Ya les había explicado el por qué viene ese delta, ¿no? Con las fotografías de las vigas que han construido en el bloque de derecho que está al frente de la Facultad de Tecnología, ¿no? Cuando han desencofrado todas las armaduras expuestas. O sea, han asegurado mal los distanciadores y en el proceso del hormigonado, con el vibrado, con el vertido del hormigón, todo el cimbrado se mueve, ¿no? Los apuntalamientos, los encofrados, y a veces cuando están mal asegurados se tienen estos problemas. Entonces, por un control normal puede suceder y se considera 10 milímetros.
¿no? Y para un control intensivo, ahí sí, estar sobre la obra todo el día mismo, dice que se podrá bajar a 5 milímetros. Entonces, en este caso, el recubrimiento mínimo es 20, ya, el recubrimiento mínimo es 20. Y el recubrimiento mecánico, pues, es sumar los 20 más los 10, más 6, la armadura transversal, y más 5, que estoy considerando como una armadura de 10 milímetros, como la armadura principal, la mitad 5, con lo cual tengo un recubrimiento de 41 milímetros. Ahora bien, con eso paso a determinar las dimensiones de la viga finales, ¿no? Lo que hemos fijado aquí era un predimensionamiento aquí arriba para determinar o tomar en cuenta el peso de la viga en el análisis de cargas. Entonces, ¿de qué manera nosotros vamos a determinar las dimensiones de la viga? Vamos a fijar una base y tenemos esta expresión para determinar el canto al mínimo. Esto para no usar armadura de compresión y para no estar tanteando, ¿no? A ver qué pasaremos con 20 por 50, ¿no? De 25 por 40, ¿no? Entonces, la manera más simple y directa es determinar con canto al mínimo. La mayoría ha hecho directamente así, se ha dado el valor o han tomado los 25 y han dimensionado de esa manera. Y no es así, ¿no? Entonces, tengo el valor del momento. Aquí estoy colgando con la base, pues 250 milímetros, que era primero. Tengo la resistencia característica del hormigón. Aquí me da la resistencia de cálculo. Y aquí tengo mi formulita, que está 1.84 por la raíz cuadrada de ¿qué? Del valor del momento multiplicado por 1000 para llevar de kilonewtons a newton milímetro, ¿no? Dividido entre la base, que está aquí, por el valor del FCD, que está aquí, todo sombreadito, ahí está la fórmula. Entonces, fíjense, aquí me da un canto al mínimo de 13 para esta carga, para el RU de 106. Entonces es una base bastante pequeña, más 41, pues con una altura de 17 cubro. Entonces la altura de la viga sería 20. Con 25 es la base más amplia. Entonces yo lo puedo poner aquí 200. Algunos han hecho ese análisis, ¿no? Pocos, pero han tomado con estos valores de 25 por 40, creo que han tomado y han visto que era mucha sección y han bajado, han bajado mediante este análisis. Entonces, de esa manera, fíjense, directamente ya hemos tomado el valor bajándolo una base de 20 centímetros, 200 milímetros, igual me da una altura de 20. Y bueno, como el ejemplo es cambiante, si yo modifico esto, el RU va a ser diferente para cada caso, voy a tener diferentes situaciones, ¿no? Entonces, para este caso, con este RU, ¿ya? La altura era ese valor. Y bueno, tengo el valor del momento, tengo ya las dimensiones, la base, tengo el recubrimiento. Lo que hago es pues calcular el momento reducido de cálculo, y ya no lo he realizado, ¿no? Ya no lo he realizado aquí. Era calcular el momento reducido, entrar a la tabla universal de cálculo y sacar la cuantía y sacar las armaduras. Eso, como es para cada estudiante es diferente, pues con llegar a estas dimensiones, pues está más que satisfecho, ¿no? Y si se dan cuenta, el examen tampoco era tan largo, ¿no? Era razonar un momento, ver el camino a seguir y resolverlo. No sé si tienen alguna pregunta de la primera evaluación.
Yo tengo una pregunta. Al hacer el análisis, ¿siempre es necesario usar el criterio del D mínimo? ¿O hay ocasiones en que se puede obviar eso? Yo les digo, si ustedes no quieren calcular el D mínimo, van a poner, por decirles, la viga de 25 por 40, ¿no? Van a echar, van a calcular su momento, van a calcular el D, ¿no? Van a descontar de la altura menos el recubrimiento, van a calcular el D, van a calcular el momento adimensional de cálculo, van a ir a calcular la cuantía adimensional de cálculo, o si se quedan ahí en el momento adimensional, van a ver en la tabla que quizás estén en el dominio 2 al inicio, ¿no ve? Entonces, ¿qué nos dice en la tabla el diseño del momento máximo? Si para este momento máximo que está aquí, estoy en el dominio 2 al comenzar, para este momento ya no, pues mi profundidad del eje neutro va a ser toda la viga traccionada. ¿Qué voy a hacer? Entonces es muy grande la viga, voy a hacer con 25 por 35. ¿Ve? No da también con 25 por 35. Voy a hacer con 25 por 30. Pucha, sigo todavía más. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a bajar a 20. A ver qué pasa con 20 por 30. Hago otra vez el cálculo. O sea, voy a hacer varias iteraciones para llegar a qué? A esto. Con este valor de mínimo, pues calculo esto y automáticamente ya tengo la sección. ¿Me entiende, Josué? Sí, se entiende, ingeniero. Ya. Hay mucho cálculo en el ejemplo para la primera evaluación. No, Inge. No había, ¿no? No había mucho cálculo. Ustedes tienen ahí en su evaluación accesibilidad a toda a la, a las fuentes bibliográficas. Yo sé que dan exámenes conjuntos, se juntan para dar exámenes. He encontrado exámenes iguales y les he puesto una notita por ahí. Había otros que no me ubicaba dónde le he visto, ¿no? Pero he pillado unos porque un estudiante que tenía una nota más o menos, porque su prueba era diferente a los demás, uno se recuerda el nombre, ¿no? Se recuerda. Y después he visto otro examen con los mismos errores, ¿no? Entonces he ido, según lo que me acordaba de qué estudiante era el que he visto bien desarrolladito, y he pillado el otro ejemplo igual, ¿no? Un desarrollo muy, muy breve y con los mismos errores, y uno se da cuenta. Por ejemplo, Edwin le fue muy bien, ¿no? Edwin. Sí, Inge. Sí, a Edwin me fue. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Era solamente a flexión. Y bueno, la gran mayoría ha dado mal.